Hola, buenas. Soy Manuel Pealajar y esto es un curso para aprender a programar en C++. Estábamos viendo cómo trabajar con ficheros, así que en este video tutorial vamos a seguir un poquito más, avanzando un poquito más para trabajar con ficheros. Me voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser de consola, en C++, y lo voy a llamar modos apertura, con las opciones por defecto del compilador, y aquí tenemos nuestro proyecto. Bien, hasta el momento hemos trabajado con ficheros de lectura y escritura. Para ello recuerdo que había que incluir siempre la biblioteca fstream, filestream, flujo de ficheros, para poder trabajar con ellos. Y bueno, lo que habíamos estado trabajando hasta el momento era con el tipo de dato con la clase ifstream para ficheros de entrada, y con objetos de esta clase podíamos declarar variables. Es decir, con esta clase podíamos declarar objetos, y estos objetos servían para leer datos desde un fichero. También teníamos la clase ofstream, fichero de salida, y un objeto de la clase ofstream nos permite manejar ficheros para escritura, es decir, escribir en ficheros. No obstante, hasta el momento todo lo que hemos hecho ha sido a la hora de escribir en ficheros. Si os habéis fijado, siempre nos borraba el contenido que había en el fichero cuando escribíamos datos en él, y cada vez que abríamos el fichero para escritura. Voy a poner un ejemplo. Aquí voy a crearme, voy a abrir un fichero de salida, por ejemplo salida.txt, va a ser fichero de texto, y voy a hacer un fichero salida menor y un dato, por ejemplo la cadena 2. Esto me va a guardar el dato 2 y un barra n en el fichero de salida. Voy a cerrar el fichero, voy a compilar y voy a ejecutar. Compilo y ahora me voy a la carpeta donde está el fichero. Esa carpeta es, yo la tengo en el escritorio, en programas ficheros. El proyecto se llama modo de apertura y está en bin debug. Aquí está. Si ejecuto el programa, se me crea el fichero salida.txt y tiene el dato 2 que acabo de incluir. Voy ahora a cambiar el 2 por una cadena hola. Guardo, compilo y vuelvo a ejecutar. Modo de apertura y hago un listado de lo que tiene el fichero. Bien, si fijáis, ahora tiene la cadena hola, se ha borrado el 2 que había antes. Esto siempre ocurre por defecto. Cuando vamos a escribir en un fichero, ese fichero ya existe, su contenido se elimina, y de modo que es como si estuviéramos creando el fichero por primera vez. Bien, ¿qué pasa si lo que queremos no es crear un nuevo fichero, sino modificar los datos de un fichero ya existente? Pues eso se puede hacer en C++. Para ello necesitamos abrir el fichero con un modo de apertura. En C++ existen diferentes tipos de modos de apertura. El modo in, que es para datos de entrada, abrir un fichero para lectura. El modo out, que es abrirlo para escritura. El modo app, que sirve para abrir el fichero para escritura cuando el fichero ya existe, y nos permite añadir datos al final. No nos permite modificar los datos que ya hay, sino añadirlos al final. Hay otro modo de apertura que es at, donde cuando se abre el fichero también la posición inicial donde estamos sea al final, y que sí nos permite modificar cualquier dato del fichero y además añadir. Otro modo de apertura es trunc, que es el modo de apertura predeterminado cuando está para escritura. Lo que hace es eliminar todos los datos que hay en el fichero y poner su tamaño a 0, es decir, como si nos creara el fichero desde el primer momento. También cuando estamos abriendo un fichero para escritura,
Si el fichero ya existe, podemos evitar que se cree con la opción no créate, con el modo de apertura no créate. Y si el archivo existe, se nos permite, bueno, la de antes, no crear si el fichero no existe, que creo que lo he dicho mal. Y el último, no reemplace, que sirve para si el fichero ya existe, falla la apertura y no reemplaza el fichero. Bien, a partir de ahora lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de estos modos de apertura. Entonces, voy a eliminar este pequeño programa y lo mismo que antes teníamos una clase que se llamaba ifstream, otra clase que se llamaba ofstream, podemos tener también, es decir, tenemos también una clase que se llama fstream. fstream agrupa las otras dos clases anteriores, ifstream y ofstream, y nos permite abrir un fichero para lectura y escritura a la vez. Es decir, un ifstream solamente se puede utilizar para lectura, un ofstream solamente se puede utilizar para escritura, pero un fstream nos permite que el fichero que abramos sea tanto lectura como escritura. Vamos a verlo. En este programa lo que voy a hacer va a ser crearme un fichero, un objeto fichero de la clase fstream, y voy a abrir el fichero, como siempre. El fichero va a ser salida.txt y va a ser un fichero de entrada, y si quisiera que también fuera de salida tendría que poner un OR, es decir, una barra vertical únicamente. Esto es un OR lógico, y también ios out. Esto me abre ios, no ois. Esto me abre el fichero tanto para lectura como para escritura. Puedo leer y escribir desde el fichero. Bien, pues lo que voy a hacer va a ser que me voy a declarar una variable de tipo entero y le voy a dar el valor 2. Ahora en el fichero voy a guardar esta variable en binario. Fichero.write como char asterisco la dirección de A, y voy a copiar lo que ocupe un entero. Bien, una vez hecho esto, lo que hace el fichero es, lo que hace esta sentencia es escribir desde el comienzo del programa, es decir, esto me crea el fichero tanto para lectura como para escritura, y tanto si existe como si no, lo que hace es crearlo. Aquí me estoy grabando al principio del fichero el contenido de la variable A. Le voy a dar, por ejemplo, a otro valor, 45, y ahora me voy a ir al principio del fichero. Fichero.sigg, la posición 0 desde el comienzo del programa. Y voy a leer el contenido del fichero. Voy a leer un dato entero. Fichero.read, en la variable A me leo lo que ocupe un entero y voy a mostrarlo por pantalla. Si me lo ha leído bien, realmente no se me tendría que mostrar un 45 sino un 2. Guardo, compilo y voy a ejecutar. Efectivamente lo que se me ha mostrado un 2. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He abierto el fichero tanto para lectura como para escritura. He escrito un 2, es decir, la variable A, le he dado un valor 2 y la he escrito, le he cambiado su valor, he cambiado la posición donde estoy en el fichero al principio y he leído ES2. ¿Qué hubiera ocurrido si yo no hubiera abierto el fichero para lectura, sino solo para lectura? Pues guardo, compilo y ejecuto. Me sale un 45. ¿Por qué me sale un 45? Porque al intentar hacer un SIG-G, como SIG-G es un método que solamente funciona para ficheros de entrada, esta orden falla, es decir, no me va a la posición 0 desde el comienzo del fichero. Por lo tanto, cuando va a leer, tampoco puede leer porque el fichero no está abierto para lectura, sino solo para escritura.
Para que esto funcionase tendría que dejar el iOS 2.2.in. Bien, ahora mismo ya sabemos cómo abrir un fichero para lectura y escritura, y en el próximo vídeo tutorial veremos más modos de apertura. Hasta ahora.